Vamos a ver qué sentido tiene no solamente esta película, sino el resto de los elementos de este cuaderno. Estamos en el cuaderno 2. Cuaderno 2 de los cuadernos vitales. Por tanto, nunca un cuaderno para usar después del 1, como vimos el otro día, sino, pues por ejemplo, es el cuaderno ideal para empezar el segundo año. Antes de hacer el propio del Adviento de ese año, pues para empezar el segundo año, que luego da tiempo para trabajar 3 cuadernos en el primer semestre, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, da tiempo para trabajar 3 cuadernos, que en principio si se empieza la catequesis en septiembre da tiempo, pues lo mejor es un cuaderno vital, un cuaderno vocacional y un cuaderno litúrgico, que sería el del Adviento antes de Navidad, ¿no? En todo caso, el ser el 2 significa, por principio, que la libertad la tenéis en los equipos, no digo en cada catequista, aquí hay que trabajar en equipo, en los equipos de catequistas. Lo ideal es los equipos de catequistas por arciprestazgo, más que por parroquia, para intentar trabajar un poco también el trabajo del arciprestazgo, y lo ideal es que, por tanto, si un año se empieza con el 1, otros empieza con el 2 y otros empieza con el 3. E incluso con el 4 se puede empezar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si el 1 era el descubrimiento de Dios amor, este es el descubrimiento del Dios que es donación y que por tanto invita también a una donación recíproca. Por tanto, desde el punto de vista de la espiritualidad, el punto de espiritualidad aquí básico es la experiencia del descubrimiento del valor que tiene hacer la voluntad de Dios en la vida. De hecho, en la contraportada, sabéis que otra dinámica de la contraportada siempre es la dinámica de la... otra dinámica de la contraportada que hay siempre es la dinámica de subrayar en el índice el tema con un salmo, para que hubiera una aportación en la contraportada, que no fueran todas iguales, ¿no? Y ese salmo ya es un indicativo para el catequista, al menos, aunque también lo tienen los chavales en el cuaderno, que es un versículo de un salmo. Bueno, pues podemos decir que si la frase del Evangelio de la segunda parte del cuaderno central es de donde está sacado el título, si conocieras el don de Dios, que es el texto de la Samaritana, hay que decirlo desde el principio, siempre tener clave en cada cuaderno, punto de referencia principal, para luego ir armando el sentido del cuaderno alrededor de ese punto de referencia, cuál es el texto del Evangelio. Ahí os vais a la mitad y ya os encontráis, al abrirlo por la mitad, la Samaritana. Eso, para preparar la catequesis, es lo principal. De ahí sabemos que del texto de la Samaritana está tomado el título, y desde esa perspectiva, ¿cuál es la moción espiritual? Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, Salmo 40, que aparece al final. Estos son pequeños, digamos, guiños catequéticos, sobre todo para el catequista, para la visión del catequista, ¿no? Bien, entonces, visto esto, este es el tema, la portada, pues como siempre, chavales, que es lo que solemos sacar de estas edades o algo mayores, y aquí hemos querido subrayar sobre todo la alegría, mostrar, igual como la Samaritana hace una experiencia de encuentro con Jesús y esa experiencia la llena de alegría, y porque encuentra sentido en la vida por ese encuentro con Jesús, pues también desde la portada hemos querido significar un poco esta alegría del encuentro con Jesús. Pasamos a la página 3 para empezar la primera parte. Como siempre, la primera parte es la parte de la precatequesis, y nos encontramos con que en el pregúntatelo todo, la pregunta fundamental, la pregunta existencial, que es a partir de la cual queremos arar, remover las entrañas de los chavales para que puedan tener la inquietud que favorezca el anuncio de la palabra después en la segunda parte, pues sabemos que la pregunta existencial que va a presidir toda esta primera parte y todos los elementos de esta primera parte es el sentido de la vida. Y la pregunta: ¿tiene sentido la vida? Me acuerdo que en algún momento, cuando yo presenté este proyecto primero en el Consejo Pastoral de la Diócesis, y presenté precisamente este tema, alguien luego me dijo, dice, ¿y por qué has planteado la pregunta ¿tiene sentido la vida? Y no ¿qué sentido tiene la vida? ¿No? Y yo les dije, porque yo creo que no hay que dar nada por hecho, ni siquiera
el que la vida tiene que tener un sentido y hay que encontrarlo. No hay que dar nada por hecho. A los chavales, por eso es el pregúntatelo todo. Hay que ir siempre que podamos al inicio de las cuestiones vitales. Por tanto, por supuesto, va unida una a la otra. La pregunta, ¿tiene sentido la vida?, te remite directamente a la búsqueda del sentido de la vida, a cuál es ese sentido. Pero si preguntamos qué sentido tiene la vida, ya estamos dando por hecho que ellos tienen clarísimo que la vida tiene que tener un sentido. Pues ni siquiera eso lo tenemos que dar por hecho, ¿no? Bien, ¿tiene sentido la vida? Esa es la pregunta clave. ¿Y aquí qué ofrecemos para ahondar, para remover un poco dentro de su mente, de su corazón, esta pregunta? Pues lo primero, la película que hemos visto, o sea, el vídeo sobre la película La vida es bella. Y aquí hay una clave que yo creo que para nosotros como catequistas, hombre, si tenéis un grupo de chavales con una cierta madurez, pues incluso esta puede ser un punto de referencia que puede ser útil para ellos. Pero lo importante es que lo sea para vosotros, para tener la mentalidad. Aquí, por ejemplo, hay una clave que dice, ¿qué tendrá que ver La vida es bella con el teatro de la vida del Calderón de la Barca? Pues tiene que ver, en el sentido de que si os fijáis aquí, lo fundamental, el mensaje principal de esta película es, pues se ve en la escena final, porque el chaval, el niño, utiliza una frase que está dentro del engaño, entre comillas, del juego al que le ha convencido su padre para que no viva el campo de concentración como algo trágico, sino que lo viva como un juego, ¿no? Que es precisamente pues eso, es ese juego en el que está, ¿no? Y el chaval termina diciendo, hemos vencido. Pero claro, la madre y los que le están oyendo están pensando, hemos vencido la guerra. Pero él está pensando, hemos vencido en el juego porque hemos ganado el tanque, ¿no? Entonces, este juego de la verdad con estas dos miradas tiene mucho que ver con ese planteamiento de fondo de que lo más importante en la vida, y por tanto una clave para encontrar el sentido, no está tanto en lo que la vida nos ofrece o lo que descubrimos en la vida en sí mismo, sino en el valor que encontramos aquello que la vida nos ofrece, el sentido que encontramos aquello. Y fijaros que utilizo aposta la expresión, porque aquí hay una diferencia fuerte entre una mentalidad y otra a la hora de entender la cuestión de la búsqueda del sentido de la vida, que es, no digo la expresión que a lo mejor es la que más utilizamos en el lenguaje ordinario, la expresión de dar sentido a la vida, porque en realidad nosotros no le damos sentido a las cosas, como si fuera una creación nuestra, nosotros lo inventamos. No, lo que hacemos es descubrir el sentido que tiene la vida en su origen. El sentido está en las cosas, el sentido está en los acontecimientos, está en la vida. Nosotros estamos llamados a descubrirlo, no a inventarlo. Por lo tanto, no damos sentido a la vida, encontramos el sentido de la vida, ¿no? Entonces, es en la reflexión de Calderón de la Barca, que es profundamente cristiana, el mensaje de Calderón de la Barca principal es el de que, con lo de que la vida es un teatro y cada uno de nosotros estamos llamados a representar como actores un personaje, el mensaje principal es, lo importante no es el personaje que a mí me toque desarrollar. Lo importante no es si me ha tocado un personaje o me ha tocado otro. Lo importante es la historia, porque la historia que nos envuelve a todos es historia de salvación. Esa historia nos trasciende. Esa es la vida. El personaje que yo interpreto es un hilo más en ese tapiz que se va, que la providencia de Dios va escribiendo con nosotros. A mí me toca hacer de, y a ti te toca hacer de otra cosa, pero porque todos somos instrumentos para escribir una historia, que es historia de salvación. Entonces, lo importante no es el qué, sino el cómo. Si yo vivo mi participación en esta historia y, por tanto, realizo mi personaje siguiendo el guión de esa obra de teatro, es decir, siguiendo la voluntad de Dios, lo que Dios ha pensado desde toda la eternidad sobre mí, para que yo con mi vida aporte al reino de Dios, entonces yo haré bien mi papel de representación, yo haré bien mi personaje y, por tanto, la obra saldrá mejor. Pero lo importante no es el qué, sino el cómo yo interpreto. Como el actor, lo importante no es cuál es el personaje que le toca o la historia que le toca representar,
sino cómo la interpreta, ¿no? Entonces, esta es una clave que tiene mucho que ver con la historia, con el planteamiento de esta película de La vida es bella, ¿no? Porque el padre que fallece en la historia, ¿no?, en el campo de concentración, la madre está en el área en la parte de las mujeres de Auschwitz y el padre y el niño en el de los hombres. El padre lo que hace en el fondo es la función del Dios Padre con sus hijos, él la hace con su hijo. Le dice, mira, esto que nos toca vivir aquí ahora es un juego, porque la vida es un juego. Ahora a ti nos toca a nosotros jugar, a hacer nuestra parte, ¿no? Y en el fondo, por tanto, no le está engañando, al revés, le está haciendo vivir esa experiencia que no es ningún juego, ciertamente, como el niño cree, que es una realidad cruda y súper desagradable. Sin embargo, le está ayudando a vivirla de un modo sobrenatural. Le está ayudando a vivirla desde un sentido, dándole un sentido, o mejor dicho, como antes decía, reconociendo un sentido, ¿no? Esta sería una clave. ¿Que esto lo entiendan los chavales a primera vista? Es complicado. Lo importante es que lo entendáis vosotros para que a ellos se les vayan abriendo ventanas y puertas de acceso. No hace falta que lleguen hasta el final de esta reflexión, basta con que vayan intuyendo, pues un elemento, otro, autónomamente van viendo, van sensibilizándose con estas historias, ¿no? Otra historia que ofrecemos aquí es, como siempre, el cuento. El cuento es el cuento de la princesa, es un cuento muy clásico, ¿no?, que aquí aborda esta misma realidad, pero desde otra perspectiva complementaria, pero que es muy interesante y que es valiosa. Encontramos el sentido profundo del cuento sin necesidad de leer el cuento, pero esto vale para este cuaderno y vale para todos los demás. Lo encontramos siempre, como cada elemento, en dos, digamos, hay dos claves de comprensión de cada elemento. Lo encontramos aquí en el bocadillo donde se hace referencia al cuento. En este caso se dice respecto, en el cuento Un lugar para la princesa encontrarás una bella historia sobre lo que realmente nos satisface y lo que no, a pesar de lo que se diga, que lo que se diga sea otra cosa. Bien, pues ahí ya tenemos una clave, pero luego sobre todo la tenemos en el cuadrito del diálogo con los chavales a partir de la lectura del cuento, que es: en esta sociedad en la que todo se compra y se vende, parece que lo que anhelamos sea seguridad, lujo, riquezas, pero ¿acaso estas dan sentido a la vida? Por tanto, como veis, seguimos con la pregunta del sentido de la vida. ¿Qué es lo importante en la vida y camino para encontrar su sentido? Antes decíamos con lo de la película, el qué me encuentro o cómo lo vivo, o cómo lo descubro, o cómo lo entiendo. Aquí es las cosas o lo profundo o la realidad profunda de la vida. O son solamente las cosas exteriores. Lo importante en la vida es lo que nos da seguridad, lujo, riquezas. ¿Pero acaso estas cosas son las que dan sentido a la vida o la da otra? Porque el cuento de la princesa más bien lo que nos muestra es, pues eso, que todos los pretendientes de la princesa lo que la querían ofrecer era a ver quién le ofrecía una casa mejor. Y la princesa iba rechazando, porque lo que la princesa quería era algo más profundo, lo que quería es un hogar. No quería un palacio, no quería una casa, a ver la que tiene la última, lo que quería es un hogar. Y entonces cuando le llega un pretendiente que es el que menos puede ofrecer desde el punto de vista cuantitativo, ¿no?, pero le habla de un jardín que ella puede trabajar, entonces ella ya ahí descubre que eso sí que responde a su anhelo, ¿eh? Entonces nosotros tenemos que contactar con los anhelos, las necesidades espirituales profundas que todo ser humano tiene y que por tanto tienen también los chavales con los que trabajamos, que es sentido en su vida, ¿no? Después pasamos a escuchamos, ¿no? Escuchamos es, como siempre os recuerdo, porque esto es una estructura fija en todos los cuadernos, escuchamos la primera aproximación en cada unidad catequética a la palabra de Dios. Pero no es el centro de la catequesis, que es el Evangelio, sino que es un texto del Antiguo Testamento, la mayoría de las veces de los libros sapienciales. En este caso es de uno de los libros sapienciales, que es del libro del Eclesiástico, y es sobre la sabiduría. Decimos en el recuadro: el autor de este antiquísimo texto del Antiguo Testamento tiene un mensaje muy directo para ti.
Elige una frase en la que creas que se sintetiza este mensaje y elige otra más que te llame especialmente la atención por lo que dice y por cómo lo dice. Fijaros, aquí pretendemos dos cosas, y es que ellos puedan hacer un análisis de texto. No estamos en la escuela, estamos en la catequesis, pero que puedan hacer un inmediato análisis de texto en su cabeza, no una redacción de análisis de texto, a partir de dos cuestiones típicas del análisis de texto, de la comprensión de un texto. Una comprensión objetiva, que es lo que el texto dice, y es lo primero que les preguntamos, es que saquen una frase que a ellos les parezca interesante para entender lo que el texto dice, ¿no?, en su conjunto, una frase que resuma todo el texto. Por tanto, es comprensión objetiva. Y otra dimensión que es la comprensión subjetiva. ¿Y a mí qué me dice este texto personalmente en mi vida, ¿no? ¿Qué es lo que, esta es la frase que mejor sintetiza, pero tengo que buscar otra que sea la que más me guste, la que más me haya llamado la atención, la que más me interpele, ¿no? Entonces así jugamos con la comprensión objetiva o subjetiva, porque ya sabéis que en todo el proceso catequético es muy importante estar siempre provocando la mente y el corazón. La capacidad de entender y la capacidad de sentir. Pues aquí, con estas dos preguntas, planteamos esto. ¿Y qué es lo que nos habla el libro del Eclesiástico? ¿Qué es lo que proponemos aquí? Pues mirad, en la página 3, donde aparecen los bocadillitos introductorios de cada una de las secciones de la primera parte, decimos: el libro del Eclesiastés te pondrá en conexión con la búsqueda de sabiduría y consejo que siempre han buscado los jóvenes, en todas las culturas y épocas de la historia. Es decir, forma parte de tu edad como adolescente, que te estás aproximando a la edad de la juventud, forma parte de tu edad no solamente el preguntártelo todo, sino preguntártelo en profundidad, preguntar el sentido de las cosas, ¿no? Entonces, como veis, seguimos con el sentido de la vida. Forma parte el ahondar, ¿no? El no conformarte con una explicación superficial de las cosas, una explicación superficial de la vida, sino que quieres ir al fondo, ¿no? Es decir, en el fondo estás en la edad en la que ya no te interesa solo responder preguntas para saber cosas, sino para adquirir sabiduría en la vida, ¿no? Para saber interpretar la vida. Entonces es la búsqueda de la sabiduría, ¿no? Y entonces ahí, pues claro, te encuentras con expresiones que te van ayudando a entrar en esa dinámica, ¿no? Pues cultivando la sabiduría te fatigarás un poco, pero pronto comerás de sus productos, ¿no? Es decir, la búsqueda de la sabiduría cuesta, pero uno enseguida encuentra recompensa, ¿no? Y pasamos al último elemento de esta primera parte, digamos, elemento de contenido catequético, que es el de Soñamos, que como siempre sabéis es una propuesta poética, es una poesía, es un texto literario que tenga una cierta belleza poética. Y aquí hemos destacado, pues un texto de Mario Benedetti, que es el poeta uruguayo que tanto le gusta al Papa Francisco y que es un poeta pues, que tiene una riqueza muy grande, ¿no? Y entonces, bueno, no te quedes inmóvil. Es decir, es una llamada directa al chaval a decirle, no seas... no te satisfazcas con la primera respuesta, no pienses que en la vida no hay que buscar nada, no hagas simplemente lo que hacen los demás, ¿no? O sea, es una llamada a la inquietud profunda, en relación con el sentido de la vida, pero a la inquietud profunda, ¿no? No te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana, no te salves ahora ni nunca, no te salves, no te llenes de calma, no te salves a ti mismo. En el fondo es una llamada a buscar la salvación, que nunca nos la podemos dar nosotros mismos, sino que hay que buscarla en alguien más grande, ¿no? Pero bueno, es un poema, no es una oración, ¿eh? Pero es un poema que, como todos estos poemas de Soñamos, son como preoraciones, ¿eh? Porque predisponen a la oración, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el texto. Nosotros, la propuesta que hacemos en el recuadro es, para la dinámica, una vez que se ha podido leer este texto con tranquilidad, a lo mejor con un poco de música de fondo, tal, pues el planteamiento que les hacemos es, recogemos ya nosotros una frase, igual como en el libro de la sabiduría la han buscado ellos, aquí ya les damos una de las frases del poema. Tengo la horrible sensación de que pasa el tiempo y no hago nada
y nada acontece y nada me conmueve hasta la raíz. Pues esta es una de las sensaciones que empieza a descubrir el adolescente, ¿eh? La sensación de la insatisfacción, de que busca algo más de lo que de las cosas que hasta ahora como niño accedía o tenía, ¿no? Sino que busca algo más, ¿no? Entonces empieza a tener más sentimientos, más. Entonces, bueno. Y la pregunta, ¿podrías tener tú, aquí sobra un tú, esta sensación? Y la respuesta sería no quedarse inmóvil. Bien. Y por último, terminamos la primera parte con, y todo esto que tiene que ver conmigo, porque es bueno, decís, bueno, son 4 elementos distintos, como siempre, está la película, está el cuento, está el texto del Eclesiastés, está después el poema de Mario Benedetti. Bueno, no importa, a lo mejor a un chaval le ha tocado una de las propuestas, a otro otra, a otro las 4. Y ha sido capaz hasta de relacionarlas. No importa, lo importante es que lo poco que ellos o mucho que han encontrado lo puedan plasmar, lo puedan escribir, lo puedan sintetizar, le puedan ponerlo negro sobre blanco, puedan expresarlo. Por eso es muy importante que siempre haya este feedback en la catequesis, donde ellos no solamente reciben una provocación y reciben, que ojalá sea siempre más provocación que información, ¿no? Sino que sea una información provocativa, sino que lo que es fundamental es que ellos durante todo el proceso, durante todo el desarrollo de cada unidad catequética, de cada momento catequético, puedan enseguida devolver, puedan enseguida expresar lo que van viviendo, ¿no? Entonces es muy importante esta posibilidad de escribir, ¿no? Hemos visto la primera parte, parte precatequética. Por tanto, estamos, si el centro de este tema es la samaritana, estamos en la samaritana con esta primera parte que va por agua al pozo. Es decir, estamos en la sed. Lo importante es haber despertado esta sed espiritual, que no es solamente una sed material de agua, es una sed espiritual, que queda simbolizada en el texto de la samaritana. Es ir ella va al pozo a por agua. El problema de la prescindencia religiosa, que es el contexto en el que han nacido y han crecido las nuevas generaciones, es que es un contexto donde no es que se haya producido un alejamiento de Dios e incluso un alejamiento de la búsqueda de sentido de la vida, es que no se ha dado la oportunidad de plantear la pregunta, de plantear las preguntas existenciales. Por tanto, nunca se les ha dicho, oye, que tú tienes una sed, que tendrías que buscar un pozo donde encontrar el agua para saciar esa sed. Es que ni siquiera han descubierto que un malestar que tienen le han puesto nombre, que es sed de sentido, o sed de vida, o sed de Dios. No, porque el contexto cultural en el que se encuentran se niega esa premisa. O sea, que por tanto la catequesis se trata de despertar esa premisa, ¿no? Una vez eso, ya en la segunda parte sabemos que el centro es el texto de la samaritana. Pero cuidado, como la clave que hemos elegido en todo este proyecto es que los testimonios no los proponemos para explicar el texto, sino para anteceder al texto, para prepararnos a la comprensión del texto. Por eso empezamos con las 2 páginas de miramos y de admiramos. Siempre miramos un testimonio más amplio, aunque en este caso parte de un testimonio personal, que es el de Asia Bibi, y en miramos planteamos un testimonio un poco complejo, os lo advierto, tal vez sea esta la página de admiramos más difícil de todo el proyecto. Yo lo anticipo, pero bueno, es normal. No todas podrían ser igual de fáciles, igual de difíciles. Habrá una que es la más fácil, ahora no sabría deciros cuál, pero la encontraré según vamos viendo. Y esta es posiblemente la más difícil. Ahora veremos por qué. Pero eso no quiere decir que no se pueda utilizar con los chavales. Los habrá más avispados que lo valoren más rápidamente y mejor, y los habrá que les cueste un poco más y se queden a lo mejor con una idea muy ligerita, pero no importa. El primero no, el primero es muy fácil porque es muy digamos, de tocar con mano. El primero es el testimonio de Asia Bibi. Por lo pronto,
fantástico es el que estos chavales, igual como están llamados en la catequesis a aprender muchas cosas, pues no está de más que sepan que existe Asia Bibi y que Asia Bibi representa a los miles y miles y miles hay un 60% de personas con fe en el mundo que reciben, de todos los creyentes, el 60% hoy en día en el mundo de los creyentes de cualquier religión reciben persecución religiosa. El 60%, nosotros somos del 40%, porque no vale eso de decir que porque haya un poco de laicismo y tal, que ya estamos perseguidos, ¿no? Vete a Siria, a Irak, o vete a China, o vete y ya verás tú lo que es la persecución religiosa, ¿no? Entonces, y de todos esos creyentes perseguidos, de cada 3, 2 son cristianos. Bueno, pues de los miles, cientos de miles de cristianos, hermanos nuestros, católicos, ortodoxos, hijos de la Reforma Protestante, cristianos todos, que son perseguidos por su fe cristiana, Asia Bibi puede ser hoy en día el paradigma, porque llevamos desde hace ya casi 10 años con el proceso de Asia Bibi en Pakistán, que como sabéis pues es la historia de una mujer que por sacar agua de un pozo, por tanto la relación con la samaritana, 2000 años después, y reconocer a Jesús sacando agua de un pozo, cuando la preguntan las demás mujeres, pero tú, si tú no eres musulmana, ¿cómo vienes aquí a sacar a este pozo que es solamente para mujeres musulmanas? Porque es verdad que tú no eres musulmana. Y entonces la obligan a confesar su fe y dice, no, yo soy cristiana. Ha dicho que es cristiana, lo ha dicho. Entonces, claro, prohibido en Pakistán, está prohibido confesarse cristiano, y entonces llevan la cárcel muchísimos años. Ahora ha habido una sentencia, esto fue hace un mes, mucho después de haber hecho este cuaderno, ha habido una sentencia por la cual la liberaban, pero han conseguido no liberarla. El poder, eso ha sido el poder legislativo de Pakistán, pero el poder ejecutivo ha conseguido que no salga de la cárcel y no ha salido cuando tendría que haber salido. Bueno, esa es la circunstancia actual. A lo mejor dentro de 2 años Asia Bibi está liberada, Dios lo quiere, o a lo mejor ocurre lo peor. Sigue siendo y seguirá siendo siempre un icono de la lucha por la libertad religiosa. Por lo tanto, es un personaje importante que representa a muchos otros, pero que tiene todo este simbolismo. Por eso os decía tocar con mano, que es como la samaritana que se encuentra con Jesús y que reconoce a Jesús en un pozo sacando agua, ¿no? Bien, entonces tenéis el testimonio de Asia Bibi, y aquí les preguntamos: encontrar a Jesús es siempre sorprendente y seguirlo peligroso. Él rompe todas las barreras sociales, culturales, religiosas. Para todos hay un pozo donde encontrarle y sacar el agua de la vida, donde dejar de tener miedo. ¿Sabes cuál es el tuyo? Bueno, pues aquí hay que ayudarle a hacerse esta pregunta a los chavales, pero es importante que ellos se pongan un poco desde ese momento de ir descubriendo y de ir acercándose a la confesión de la fe. Para algunos lo tendrán más clara, la confesión de la fe, otros menos, pero que desde el primer momento sepan que confesar la fe tiene que ser algo muy valiente y que es algo arriesgado. Eso no es que solamente no haya que ocultárselo, es que eso forma parte también del atractivo de la fe. El saber que la fe me implica hasta tal punto que quienes tienen fe están dispuestos a todo por su fe, ¿no? Entonces yo creo que eso es un mensaje que conviene que tengas desde el primer momento, ¿no? Pasamos a Admiramos. ¿Quién es el personaje que proponemos en Admiramos? En primer lugar, posiblemente sea el único personaje de los que proponemos en Admiramos que no es un cristiano. Aquí hacemos diálogo interreligioso. Todos estos cuadernos, los 4 diálogos del Concilio Vaticano II están presentes. El diálogo intraeclesial, todas las carismas en la Iglesia, las expresiones, el primer diálogo, el diálogo de la comunión de la Iglesia. Segundo diálogo que plantea el Concilio Vaticano II, el diálogo ecuménico con los hermanos cristianos separados. Tercer diálogo, el diálogo interreligioso. Cuarto diálogo, el diálogo con los no creyentes. Los 4 diálogos aparecen continuamente, están presentes, esta sensibilidad por los 4 diálogos evangélicos aparece en todo el proyecto. En este caso, aquí tocamos un punto interesante de diálogo interreligioso. ¿Por qué? Porque el personaje que presentamos en Admiramos es un judío.
no un cristiano, un judío, pero cree como nosotros en un solo Dios. Comparte con nosotros el Antiguo Testamento. Pero sobre todo es un judío que proviene de la pérdida de la fe. Es decir, un reconverso, un judío que cuando... Y volvemos, aquí hay un guiño de este personaje con la película, porque volvemos al mismo lugar y al mismo momento. Volvemos a Auschwitz, al campo de concentración de Auschwitz, en los años del campo de concentración de Auschwitz. Si los personajes ficticios de la película eran prisioneros de Auschwitz, este es un prisionero real de Auschwitz, ¿no? Y os decía que es el más difícil no por ser un judío ni por ser Auschwitz, sino porque lo elegimos porque si hablamos hoy en día, en el siglo XXI, y lo mismo en el siglo XX, si hablamos de un icono personal de explicación y de promoción de la importancia de la búsqueda del sentido de la vida, pues tenemos que ir a Viktor Frankl, ¿no? Él es el padre, él es un psiquiatra reconocidísimo, es uno de los herederos se le considera como la tercera escuela vienesa, la tercera escuela después de Freud, ¿no? Está Freud como el primero, Jung, que es una escuela ya distinta, pero, y Viktor Frankl, que sería la tercera escuela de la psicoterapia, pero un planteamiento de la psicoterapia muy distinto al de Freud. Hay una cosa que aquí no aparece, pero que para la formación de los catequistas es interesante para entender este personaje. A él una vez en una rueda de prensa le preguntaron qué diferencia había entre la terapia psicológica de Freud a la suya, ¿no? Y él lo explicó de un modo clarísimo para que todo el mundo lo entendiera, no solamente los expertos en psiquiatría o en psicología. Y entonces dijo, pues esto es muy sencillo. Yo también a mis pacientes les hago ponerse en un diván, como hacen los freudianos, ¿no? El psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis les hace... su escuela no es la escuela del psicoanálisis, su escuela es la escuela de la logoterapia. Logoterapia es la terapia del sentido. Entonces, por eso, el tema del sentido de la vida. Y dice, hay una diferencia básica. Primera, así para abrir boca, ¿no? Luego habría que hablar mucho más. Pero la primera, Freud le pide al paciente que se tumbe en el diván y las preguntas que le hace es cuáles son sus temores, cuáles son sus angustias, cuáles son sus pesadillas. Dice, yo en cambio las preguntas que le hago son algo distintas. ¿Cuáles son tus ilusiones? ¿Cuáles son tus esperanzas? ¿Cuáles son tus motivaciones para vivir? ¿Qué sentido tiene tu vida? Eso es completamente distinto. Entonces, hay una cosa común que es la terapia cognitiva, es decir, la de que a base de conocer lo que tenemos dentro y sacar el subconsciente al consciente, ese reconocimiento nos ayuda a entendernos, ¿no? Y por tanto el hablar las cosas, esta terapia cognitiva, esa es común, pero la orientación es completamente distinta. ¿Dónde nace la logoterapia? Nace en Auschwitz, nace en la experiencia de Viktor Frankl en Auschwitz. Y aquí he recogido un texto, por eso os decía es difícil, porque es un texto difícil para los adultos, es un texto difícil para los adolescentes, pero la clave es que vosotros podáis trabajar con este texto y desarrollarlo. En el segundo párrafo aparece entre comillas el siguiente texto que merece la pena que os lo lea. La máxima preocupación de los prisioneros, está contando el campo de concentración, bueno, sabéis, no os he dicho, de todos los libros de Viktor Frankl, que los hay más científicos, la logoterapia, etcétera, pero el libro más conocido, que es de los bestsellers desde los años 70, que está traducido a todos los idiomas del mundo, que se hacen miles de ediciones, es El hombre en busca de sentido. ¿Por qué? Porque no es un libro, es un libro de reflexiones de un psiquiatra y de un psicólogo, pero que lo que hacen en ese libro es contar su experiencia en el campo de concentración. Bien, pues de ese libro está tomado este párrafo. La máxima preocupación de los prisioneros se resumía en una pregunta: ¿sobreviviremos al campo de concentración? De lo contrario, todos esos sufrimientos carecerían de sentido. La pregunta que a mí me angustiaba era esta otra: ¿tiene algún sentido todo este sufrimiento? ¿Todas estas muertes? Si carece de sentido, entonces tampoco lo tiene sobrevivir.
una vida cuyo último y único sentido consistiera en superarla o sucumbir, una vida, por tanto, cuyo sentido dependiera en última instancia de la casualidad, no merecería en absoluto la pena de ser vivida. Fijaos, aquí hay mucha entraña. Esto lo cuenta el contexto de este párrafo, es además muy dramático, porque es cuando están en una fila dirigiéndose a las cámaras de gas, que les dicen que es una ducha y que no saben si es una ducha o es la cámara de gas, porque ya tienen información de que existen las cámaras de gas. Entonces, no es una pregunta de si van a sucumbir o no al campo de concentración, si van a morir en el campo de concentración o van a sobrevivir al campo de concentración. No es una pregunta abstracta, es una pregunta que se hace a 10 minutos antes de llegar al resultado, o sea, cuando están en una fila yendo. Y entonces él es cuando se hace esta reflexión y dice, bueno, vamos, es que si depende todo del azar, si depende todo de la suerte, entonces no tiene sentido ni salvarse ni sobrevivir. Ahora, si hubiera una razón que explicase tanto el final feliz como el final infeliz, si hubiera una razón, eso es lo que tenemos que buscar. Un sentido a la vida, pase lo que pase con la vida. Entonces, claro, ¿y quién encuentra ese sentido? Claro. Entonces, esa es su gran preocupación y es cuando él desde ahí rehace todo su pensamiento también como psicólogo y como psiquiatra y como filósofo, rehace todo su pensamiento. Por ejemplo, otro gran descubrimiento unido a este y separado de este es el concepto importantísimo en Viktor Frankl de la libertad interior. Él dice, no hay lugar donde haya menos libertad exterior que un campo de concentración. Aquí no eres libre para nada, todo estás mandado y no puedes moverte un milímetro que no sea lo que está mandado. ¿Qué nos queda para ser libres? ¿Dejamos de ser libres? Y él dice, no, precisamente aquí te das cuenta, descubres un mundo que muchas veces en una vida normal, no en un campo de concentración, no valoras, que es la libertad interior. La libertad interior consiste en que yo puedo decirme continuamente, esto no es verdad que me están diciendo, esto no es bueno, esto no es justo. Dice Viktor Frankl, en el campo de concentración el objetivo era que perdiéramos la conciencia de la dignidad humana que teníamos, que termináramos pensando que así que como comíamos, vivíamos y hacíamos todo como si fuéramos unos cerdos, que al final llegásemos a creernos que éramos unos cerdos y no unas personas humanas, ¿no? Y no seres humanos. Dice, ¿dónde está la libertad interior? El no dejar que eso ocurra, porque en mi conciencia no puede entrar ninguna cadena exterior. Ningún guardia del campo de concentración puede entrar dentro de mi conciencia, de mi cabeza y de mi corazón. Por tanto, yo puedo seguir siendo siempre libre. Y la libertad interior, viene a decir, es la más importante. Porque me pueden quitar la libertad exterior, pero siempre tendré esa libertad interior, ¿no? Y la libertad interior, ¿dónde la encuentro? La libertad interior, o sea, la fortaleza para la libertad interior es encontrar razones para vivir, el sentido de la vida, ¿no? Por lo tanto, el sentido de la vida no es ninguna disgregación, que no tenía nada que hacer un filósofo griego porque le daban todo hecho y los esclavos le ponían la comida todos los días y entonces se dedicaba a filosofar y a pensar en el sentido de la vida. No, el sentido de la vida es en lo que nos jugamos la vida. Y desde luego en un campo de concentración, Viktor Frankl se descubre que en esa situación límite, el sentido de la vida, descubierto desde la libertad interior, es lo fundamental. Bueno, esta es la historia, que si no dedico toda la catequesis a Viktor Frankl. Pero no me importa haberme parado aquí porque os he dicho que era el texto más complicado, ¿no? Bien, dejamos las preguntas para la segunda parte. Entonces, así damos todo el recorrido de la explicación. Una vez que hemos visto a Asia Bibi y hemos visto a Viktor Frankl, bueno, aquí la pregunta de Viktor Frankl aparece: si no conocemos el ultrasentido de nuestra vida, podemos ir mendigando sentidos efímeros de vida, pero a la postre estamos perdidos, porque Viktor Frankl dice que el sentido de la vida no es uno solo, pero sí es uno solo el ultrasentido, el sentido último. El sentido último no niega ni contradice todos los demás sentidos, sino que al revés les da fortaleza y los unifica, ¿no? O sea, uno puede vivir en un momento determinado en su vida, ser para él fundamental para tener ganas de vivir,
porque el que se ha enamorado, o el que quiere estudiar una carrera y quiere sacar quiere sacar unas oposiciones, o quiere encontrar un trabajo, dice, todos esos son sentidos de la vida, pero son parciales, duran un tiempo, ayudan a la persona, aparte de la persona, no la persona entera. Aparte de la persona, la ayudan en un momento determinado. Pero si todos esos sentidos están dentro de un sentido global, claro, la fe cristiana nos ofrece el ultrasentido. El ultrasentido está en el ser del sentido, que es Dios. Y en la voluntad de Dios, por eso engancha con el tema espiritual de toda esta catequesis segunda, que es descubrir, como hace la samaritana, cuál es la voluntad de Dios para ella. Y descubrir cuál es el agua que nunca deja que sacia hasta el fondo, ¿no? El ultrasentido. Los demás sentidos pueden ser como el agua de la samaritana, que encuentra la samaritana en el pozo todos los días, pero que evidentemente si no va después a por más agua, pues va a tener sed. Pero Jesús le dice que él tiene un agua que no da más sed, que quien la beba ya no tiene más sed, ¿no? Ese en la terminología del sentido de la vida, ese es el ultrasentido que dice Víctor Frank, ¿no? Entonces, por eso, como veis, hay una conexión. Entonces ya, una vez que hemos visto a Xaviva y a Víctor Frank, nos vamos a la parte central. Como siempre recuerdo que tanto los dos testimonios anteriores se pueden perfectamente trabajar en ellos catequéticamente en el contexto del oratorio o de la capilla, pero también se pueden trabajar aparte. Lo importante y lo fundamental es que al menos en este momento de la lección divina sí que estemos en un espacio, en la medida de lo posible, en un espacio distinto, en un espacio donde podamos vivir eso que siempre se ha llamado la ruptura de nivel entre el ámbito profano y el ámbito sagrado. Es verdad, Jesús lo dice precisamente a la samaritana, llegará un momento en que se adorará en espíritu y en verdad, no en este templo o en aquel, ¿no? Y es verdad, y fijaros lo que es esto entendido desde lo de la libertad interior de Víctor Frank, que es ese templo interior, que es nuestra propia alma, ¿no? Donde podemos dar culto a Dios incluso en silencio, en la persecución o ¿no? Pero eso no quita para que siempre ayude, algunos ámbitos exteriores ayuden más que otros. Y entonces, para hacer la lección divina, siempre una capilla, con el sagrario, un oratorio, con una serie de elementos simbólicos que ayuden a conectar con lo trascendente, hacer esa ruptura de nivel, eso siempre es bueno, ¿no? Y entonces está, pues con la dinámica de aquí, no la repito porque es siempre la misma, la proclamación del Evangelio por parte de uno de los chavales, pero en alto, de un modo solemne, nunca en el cuaderno, sino con la Biblia, etcétera, ¿no? La primera parte de la lección divina, que es la meditatio, en la terminología clásica de la lección divina, es la reflexión antes de la meditación, es una aportación básica del catequista, pero que también, según el tipo de grupo que sea, pues, y sobre todo el momento del grupo, lo ideal es que llegue un momento en el grupo de cierta madurez en el que ellos también puedan participar, puedan explicar unos a otros con el eco de la palabra lo que esa palabra significa para ellos, etcétera, ¿no? Pero es muy importante que vosotros los catequistas deis unas claves para entender, para profundizar, para vivir esta palabra, que para eso es muy útil también la explicación de las 4 palabras que siempre seleccionamos, que requiere una pequeña explicación, y luego el momento importantísimo de la oración personal de cada uno, y para que sea una oración, que ellos no tienen experiencia de oración meditativa, que no sea una oración oral y que se puedan concentrar, pues nada mejor que con el cuaderno, en silencio, una música de fondo también viene muy bien aquí, empezar a responder a estas preguntas. Pero son preguntas en clave de profundidad y delante de Dios. Y la última pregunta no solamente delante de Dios, sino dirigida a Dios, ¿no? Que es en la que les pedimos que de este texto y de las respuestas anteriores le digan algo directamente a Dios y lo escriban. Pueden ser a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad. Eso, según les vaya saliendo, también les podéis ir orientando en cómo hacer la oración dirigida a Dios. Y luego la meditación, un momento en el que ya juntos, y aquí sí que es muy importante siempre el textito pequeñito este de aquí.
Fijaros, si yo tuviera que decir, y esto vale para todos los cuadernos, ¿qué texto da la clave espiritual después del mismo texto del Evangelio? De cada cuaderno siempre es este de aquí arriba pequeñito, en la página, siempre en la página 14, en Meditamos, porque esa es la pequeña meditación, lo otro es una oración. Pero la pequeña meditación. ¿Cuál es la pequeña meditación? Y este sí que quiero leerlo del texto de la Samaritana. El paso de una fe heredada a una fe asumida es solo posible desde la experiencia personal. Única, inexplicable, inmensurable e incomparablemente impresionante de Dios. Normalmente es una gracia que hay que pedir y que hay que acoger un don, un regalo, una gran noticia, una revelación a una persona. Sí, se trata de un encuentro personal, aparentemente casual, como todo encuentro personal, porque es un encuentro gratuito, inmerecido, desprogramado. Jesús mostró el rostro del Padre a través de encuentros personales, con Nicodemo, con la Samaritana, con Mateo. Entonces, bueno, pues estos son claves que también nos pueden ayudar a vosotros en la explicación de la Samaritana. A lo mejor a alguno le parece que puede ser interesante a la hora de explicar la Samaritana hacer referencia a otros pasajes del Evangelio como el de Nicodemo o como el de San Mateo, ¿no? Porque también son encuentros personales y otros más que hay, ¿no? Entonces, bueno, pero sobre todo este texto de la meditación es también leerlo y dejar que cada uno le pueda hacer mella. En la guía, que no he leído nada de la guía, aquí encontráis también algunas cosas, pero en la guía sí que hay una cosa que está puesta aquí en la página 68, que me parece importante con referencia al texto de la Samaritana, ¿no? Que es cuando decimos aquí, respecto a la Samaritana. Son unas preguntas que también pueden servir a la hora de este diálogo con ellos en la meditación. ¿Cuáles son los pozos de tu vida en los que puedes encontrar a Jesús? ¿Cómo te ves en el papel de la Samaritana? Está al final del punto 3, acompañándoles en la búsqueda de la verdad, ¿no? ¿Cómo te ves en el papel de la Samaritana? ¿Deseas tú también esa única agua plenamente saciable? Estas 3 preguntas también pueden ayudar, ¿vale? Bien, entonces, y luego está una oración preciosa de uno de nuestros santos españoles más recientes, San Rafael Arnaiz, contemplativo, del siglo XX, que vivió en el monasterio de Dueñas, que murió muy joven de una tuberculosis, era arquitecto cuando entró en el monasterio. Bueno, es un santo espectacular, ¿no? Y un santo muy vinculado con Madrid, porque la familia era de aquí de Madrid. Bueno, es uno de nuestros santos recientes, y es un santo que es un místico, que expresaba su mística con la pintura y con la poesía y con los textos, las meditaciones, sus escritos, su diario, y hay unas oraciones preciosas, ¿no? Entonces cuánto te amo, pues una manera de ponerles a ellos ante una persona que no solamente hace esta experiencia del encuentro personal con Jesús, sino que hace de esta experiencia del encuentro personal con Jesús pues una experiencia inmensamente gozosa. Hace un canto de alabanza de esta experiencia, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenéis el texto. Y os pongo en el recuadro. Solo Dios era el lema de San Rafael Arnaiz. Solo tú es una canción de Ain Carem, que es la canción que también proponemos aquí en esta parte, ¿no? Que te ayudará a rezar, ¿no? Entonces, esta idea del solo tú, de solo Dios, fijaros la relación con todo lo anterior. La Samaritana le dice a Jesús, pues no es esto lo que dicen los demás, tú eres el único que, solo, único. Víctor Frank, el único ultrasentido, no puede haber 2 ultrasentidos, solamente uno, ¿no? Entonces, bueno, para que veáis que hay aquí una conexión. Pasamos ya por fin a la tercera parte. La tercera parte es la parte formativa de la catequesis, que es como la consecuencia de lo que hemos tratado de procurar en esta segunda parte, que es el encuentro con Jesús, como es el encuentro que con Jesús tiene la Samaritana. Y aquí nos encontramos en Abre los ojos ya, con los 7 colores, con pequeñas pistas. Los mandamientos son pistas para saber elegir el camino. A partir de este encuentro, yo quiero seguir a la Samaritana, dice que quiere seguir a Jesús, ¿no? Entonces, ¿cómo seguirle, no? Pues
San Vicente de Paúl, ¿no? Y aquí hay una propuesta, ahora la veremos, muy importante, ¿no? Es el santo que proponemos aquí. Cada día es fantástico, conoce las 10 jugadas que puedes hacer hoy. Luego, en la parte más de doctrina social, sabéis que siempre aquí es donde puede haber un poquito más de ruptura en la hilación de todos los elementos, pero hemos buscado también un enganche con el sentido global en estas dos secciones que tienen más que ver con la catequesis de doctrina social de la Iglesia, con la catequesis de moral social, ¿no? Los derechos humanos están sellados en la naturaleza humana, primero personas, después ciudadanos, y después la parte de la comunicación. Quieres que desaparezca la hipocresía, mentira, no gracias, el tema de la verdad, y la oración creo para entender. Bien, vamos a ver cada una de estas rápidamente. Aprendemos. Pues aquí la idea que hemos pensado que en relacionada con la samaritana, relacionada con el sentido de la vida, relacionada con todo esto, que es muy importante que aprenda, que sea una propuesta, es pues una propuesta muy directa de cuál es la experiencia que hace el pueblo de Israel. La experiencia que hace el pueblo de Israel es muy variada, pero una de las experiencias fundamentales del pueblo de Israel en el Éxodo es la experiencia de encontrar la voluntad de Dios para ese pueblo. Y la voluntad de Dios para ese pueblo no es solamente aprovecharse de la liberación de Egipto, sino constituirse en el pueblo de la alianza y establecer una alianza con Dios. ¿Y cuál es en esa alianza la parte del contrato, de la alianza por parte del hombre? El decirle a Dios que quiere vivir los mandamientos. Por lo tanto, eso es lo que explicamos en el texto, a partir de la expresión del Éxodo. Esto está tomado de Testigos del Señor, y este es un buen momento, en este contexto de esta catequesis, es un buen momento para recordar los que ya lo saben porque han hecho en la iniciación cristiana las etapas anteriores, y para conocer por primera vez los que no lo hayan hecho, lo hayan olvidado, los 10 mandamientos. Pero fijaros, aquí la propuesta de los 10 mandamientos no es una propuesta basada en el hay que hacer, sino que es una propuesta basada en el he descubierto el camino de la vida, el manual de instrucciones para vivir la vida. Y lo he descubierto como lo descubre la samaritana delante de Jesús, porque Dios me lo da, Dios me lo regala. Dios me dice, mira, el sentido de tu vida soy yo, y como yo soy el que te he creado, el que te ha dado tu dignidad, pues yo te digo, tú quieres conducirte bien en la vida, quieres ser feliz, pues usa bien todo lo que Dios te ha dado. Hay unas normas para usarlo bien, son los 10 mandamientos, ¿no? Que se resumen en 2, amar a Dios y amar al prójimo. Después de aprendemos, pasamos a imitamos. Bueno, todo esto, la experiencia del Evangelio que estamos llamados todos, que hemos visto antes, la búsqueda del sentido de la vida, esta realidad de responder a la voluntad de Dios con los mandamientos, ¿en quién lo encontramos? En los santos. En imitamos siempre están los santos. Y aquí hemos propuesto San Vicente de Paúl. Hemos puesto San Vicente de Paúl porque San Vicente de Paúl expresa de un modo muy claro esta realidad profunda de lo que significa no solamente encontrar a Dios, sino responder a Dios, ¿no? Responder a Dios buscando su voluntad, ¿no? San Vicente de Paúl no aparece en este texto, habría tantas cosas, ¿no? Es, entre otras cosas, el santo que nos enseña que hay que saber dejar a Dios por Dios, porque la voluntad de Dios es solamente una, ¿no? Y entonces uno cree que si está haciendo una cosa, la voluntad de Dios es que haga esto, y a lo mejor la voluntad de Dios en ese momento no es la establecida de principio, es que cambies, ¿no? San Vicente de Paúl lo pone en el contexto de dejar a Dios en la oración por servir a Dios en el hermano, ¿no? Entonces, no estás dejando a Dios, estás dejando a Dios por Dios, ¿no? Pero esa es una de las realidades, como tantas otras, ¿no? De la riqueza de los santos. Hombre, aquí lo ideal es que a la hora de preparar cada catequesis, nosotros hemos puesto algo de bibliografía en la guía del... Hombre, pues un guiño a saber un poquito más del santo siempre viene muy bien, porque cuanto más sepáis, más luego puede ser enriquecedor por vuestra parte la participación. Y aquí de San Vicente de Paúl os proponemos una cosa que es muy interesante, que es lo que él explica de un modo muy sintético de los 2 amores. Porque ayuda mucho al chaval en este momento de su madurez, que una de las claves del adolescente es que huye de todo lo que sea la infancia. Él se da cuenta que ya no es niño y ya no quiere que le traten como niño, y ya no... Bueno,
San Vicente de Paúl dice que hay dos amores. En el amor a Dios hay dos maneras de vivir el amor de Dios. El amor de Dios del niño respecto al Padre y el amor de Dios del joven respecto a Dios Padre, ¿no? El niño, Dios cuida y alimenta ese amor y le ama y él le responde pues con el cariño, y por tanto con el sentimiento, con la cercanía, con la caricia, ¿no? Pero hay un momento de la madurez del cristiano y nosotros les estamos invitando a ser cristianos, pero también a ser cristianos de su edad y por tanto con una cierta madurez. Hay un momento en el que ya hacer la voluntad de Dios no se queda solamente en caricias, no se queda solamente en sentimientos, sino que es, como dice San Vicente de Paúl, es como el hermano mayor que trabaja en la viña del Padre y que hace su trabajo bien hecho y que sabe que como agrada al Padre es haciendo bien lo que el Padre le pide que haga y que esa es la manera de amarle. No es solamente darle un beso, sino mucho más importante que darle un beso al Padre al final del día es, o de agradecerle, es cumplir con su misión, ¿no? Entonces, claro, este juego de los dos amores yo creo que da una clave también de madurez en lo que significa el concepto espiritual de hacer la voluntad de Dios, que es muy valioso, ¿no? Y aquí la pregunta, ¿qué quiero para Dios? ¿Quedarme en el primer amor o dar el paso al segundo amor? Es verdad que la mayoría de ellos tampoco habrán descubierto mucho el primer amor. Bueno, da igual, lo descubren los dos a la vez, ¿no? Pero plantearles ya que como adolescentes que si ya se están aproximando a la juventud, ya tienen que vivir una relación con Dios madura. Cuidamos. ¿A quién cuidamos? Sabéis que siempre el cuadro de cuidamos, hemos pasado ya estas dos páginas y pasamos ya a la siguiente. Cuidamos siempre en verde. Siempre en verde porque es, según cada tema en cada cuaderno, es cuidarme a mí mismo, cuidar a los demás, cuidar el entorno, cuidar la creación, cuidar la tierra, ¿no? Laudato Si, ¿no? En este caso es cuidarme a mí mismo en la voluntad de Dios, en esta clave de la voluntad de Dios. Y aquí sacamos una idea de Testigos del Señor. En Testigos del Señor no se llama 10 jugadas en un día en la vida del cristiano, sino la vida del cristiano en un día. Ese es el título que da Testigos del Señor. Y es un texto más largo. Nosotros hemos preferido reducir el texto y enumerarlo en 10 puntos, haciendo aquí como una especie de guiño a los 10 mandamientos, y lo que hemos querido es darle también una conexión con ellos y con su mundo. Normalmente un adolescente, más los chicos que las chicas, pero hoy en día, gracias a Dios, todos por igual, ¿no? Cada vez más. Pues uno de los elementos de su desarrollo personal importante es el del deporte y normalmente les gusta el deporte, pues entonces jugar con esta idea de las 10 jugadas, 10 dentro del partido, y cada día en la vida es como un partido, volvemos a Calderón de la Barca, ¿no? Dentro de cada día es un partido distinto y tú tienes que hacer 10 jugadas por lo menos como cristiano. Evidentemente las 24 horas del día estamos llamados a vivir como cristianos, pero aquí lo que se ofrece son pistas tomadas de la Sagrada Escritura, muchas cosas tomadas del libro de Tobías, ¿no? Que pues desde la oración al principio de la mañana, si eres cristiano, pues lo primero es ponerte delante de Dios por la mañana, ¿no? La relación con los demás, a los gestos de tal a cual. Bueno, ahí aparecen esos 10 puntos. Y al final se les hace esta pregunta. Y aparece la imagen de un chico jugando al fútbol y vamos, que está con una pelota en los pies, ¿no? Como diciendo, está haciendo sus jugadas, ¿no? ¿Crees que eres capaz de hacer estas 10 jugadas al día? O sea, es un desafío al chaval, ¿no? ¿Tú eres capaz de hacer estas 10 jugadas? A lo mejor no eres capaz de meter 10 goles en un partido de fútbol que tengas esta semana, pero a lo mejor sí que eres capaz de hacer estas 10 jugadas al día, porque todos las podéis hacer, ¿no? Pasamos ya a compartimos y participamos, ¿no? Aquí hemos querido sacar tanto en compartimos como participamos con una idea que una pide a la otra. Una es, fijaros, en la parte más teológica, fundamental y moral, hemos hablado de los 10 mandamientos. Una expresión moderna que en cristiano, primero está inspirada en el Evangelio, segundo, está inspirada en el Evangelio en la Escuela de Salamanca. Lo que pasa es que la formulación no se hace hasta el año 48, pero cuando se ponen a hacer la formulación de los derechos humanos, en realidad están tirando
de las expresiones que aparecen ya en la Escuela de Salamanca en el siglo XVI, que es cuando aparece todo lo que es el planteamiento de la filosofía de los derechos de las gentes. El derecho de gentes es el origen de los derechos humanos, y prácticamente todos los contenidos de los derechos humanos ya los teólogos, tanto jesuitas como dominicos de Salamanca, ya hablaron de ellos en el siglo XVI. O sea que esto casi nadie lo sabe, pero es bueno reconocerlo. Parece que los derechos humanos se han inventado en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, y además en un contexto laico. No. Ahí es cuando se dan las circunstancias de crear una formulación jurídica, porque es la primera vez que existe un organismo con capacidad de legislativa jurídica internacional, que es Naciones Unidas, que luego, por otro lado, ya no me quiero meter en camisa de once varas, es mínimo, pero bueno, es cuando surge, y entonces es cuando aparece desde el punto de vista jurídico la descripción de los derechos humanos, pero la filosofía de los derechos humanos está anterior. Es anterior y es profundamente cristiana, está elaborada por teólogos, y es profundamente cristiana. Entonces, bueno, pues aquí se trata de decir, bueno, ellos van en la escuela, van a oír hablar, ojalá, ¿no?, de derechos humanos, pues que también desde la catequesis se encuentren que hay una visión de la doctrina social de la Iglesia de los derechos humanos, que los derechos humanos están incorporados a la doctrina social de la Iglesia, y que la doctrina social de la Iglesia lo que da es una explicación cristiana de los derechos humanos, ¿no? Y sobre todo les da un fundamento. El derecho humano no responde, los derechos humanos no responden a un planteamiento. Esto no es para explicárselo a los chavales, porque esto ya es de segundo de Derecho o de primero de Derecho, ¿no?, de filosofía, de la asignatura Filosofía del Derecho. No es explicarles a los chavales, lógicamente, qué significa la filosofía del derecho o qué diferencia hay entre el positivismo o el derecho natural. Pero sí que es bueno que el catequista tenga esas claves fundamentales. Los derechos humanos en cristiano, la primera diferencia en cristiano fuera de una cosmovisión cristiana es que, siendo los mismos derechos, fuera de una cosmovisión cristiana o de una cosmovisión creyente, ¿quiénes son los que otorgan los derechos humanos? Nos lo otorgamos nosotros mismos. Positivismo jurídico. Nosotros nos inventamos las leyes fundamentales. Son fruto de un consenso. No es verdad. Las leyes fundamentales están inscritas en el corazón de los hombres. Las leyes fundamentales forman parte de la dignidad humana. Están en el corazón del hombre, son creación de Dios. Su fundamento está en la dignidad humana. Y la dignidad humana no nos la otorgamos nosotros mismos, la dignidad nos la otorga Dios creador, ¿no? Y Dios redentor. Entonces, eso es lo que da el fundamento, porque si los derechos humanos dependiesen del arbitrio de los legisladores, pues hoy serán unos, mañana serán otros, en un sitio serán unos. No, los derechos humanos son los mismos, porque en el fondo es la ley natural que está inscrita en el corazón humano. Esto, que es una cosa un poco más compleja, ¿cómo hacerles llegar a los chavales? Pues en estos textos del DOCAT se explica de un modo muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice, el tercer punto, son inviolables porque lo es su fundamento, que es la dignidad del hombre. Y también son inalienables, es decir, no se puede privar a nadie de estos derechos, y no hay nadie que tenga el poder de atribuírselos o negarlos a otra persona, ¿no? ¿Pero por qué? Porque son, luego también decimos en el segundo punto, son reconocibles por medio de la razón y tienen su raíz última en la dignidad que es propia del ser humano en virtud de su carácter de imagen de Dios. Entonces, bueno, pues aquí están las claves. Y hemos querido aquí jugar desde el punto de vista pedagógico, ya que es un tema un poco más, no tan complicado como el de Frank, pero sí es un tema un poquito más de pensamiento de fondo, entender los derechos humanos, que luego a lo largo de todos los cuadernos sí que iremos tocando en Compartimos distintos derechos humanos, ¿no? Pero aquí hemos querido poner esta imagen, que es una imagen a lo mejor un poco controvertida, pero que tiene su sentido también catequético en lo siguiente, ¿no? Es una imagen de uno de estos grafiteros más famosos, ¿no? Bansky, y ponemos aquí, en la imagen de Bansky observamos a una niña revisando a un soldado. Como ella, un poco como el cambio, por eso la llamativo de la imagen, normalmente es el soldado o el policía el que cachea al civil, ¿no? Y aquí es no solamente un civil, sino una niña quien cachea. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es, aquí nadie es el que impone, o sea, aquí todos tenemos que cumplir las normas básicas, todos. Y todos podemos exigírsela a todos, ¿no? No es que unos tengan
la capacidad de imponer normas a los demás y ellos queden fuera, ¿no? Entonces, ese es un poco, digamos, el planteamiento un poco, entre comillas, revolucionario, pero que tiene que ver con el concepto básico de la dignidad humana, ¿no? Entonces, por eso ponemos, como ella, como esta niña, estoy atento a ver si se inculca alguno de los derechos humanos fundamentales. Estoy dispuesto a defender a quienes no se los reconocen. Estoy dispuesto a denunciar a quienes no los respetan, ¿no? Entonces, es inculcarles esta sensibilidad moral con respecto a los valores humanos de todos, ¿no? Y participamos primero personas, después ciudadanos. Aquí hay un mensaje muy importante, ¿no? El mensaje que ellos van a recibir continuamente en la escuela, por ejemplo, pues a través de todo ese planteamiento de la asignatura de la ciudadanía y tal, es que todo se basa en que son ciudadanos. Y nosotros decimos, sí, es muy importante ser ciudadanos, pero lo más importante es ser personas. Si somos ciudadanos, por ser personas, no al revés. Este es el mensaje clave, ¿no? Y a partir de ahí un principio básico de la doctrina social de la Iglesia, que no es que ellos estén ahora en el momento y en la edad para descubrir todas sus implicaciones sociales, que ni siquiera se menciona, de hecho, aquí la palabreja, pero aquí la palabra de fondo, que no está en toda la página, la palabra de fondo es de los principios de la doctrina social de la Iglesia, es el principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad tiene muchas aplicaciones, pero una de ellas es que lo que pueda hacer yo como persona y como ciudadano no lo tiene que hacer un estamento, lo que pueda hacer un grupo, no lo tiene, lo que pueda hacer como sociedad, no lo tiene por qué hacer una estructura de poder, una estructura estamental, ¿no? Por tanto, toda la realidad de lo que es la importancia de la libertad de asociación, de la libertad de iniciativas sociales, de la libertad de la iniciativa privada, de la libertad, es decir, el Estado está al servicio de la sociedad, no la sociedad al servicio del Estado, ¿no? Bueno, pues aquí aparecen las claves de esto, pero con un mensaje para ellos, no para que se conviertan ya desde ahora en unos pensadores de doctrina social, sino un mensaje directo para ellos. Tú, antes de ciudadano, eres persona. Y tu dignidad, y por tanto el respeto que tú tienes que tener a los demás y los demás te tengan que tener, no es antes que como ciudadano es las leyes del país en el que vives, pero antes es como persona, persona antes que ciudadano. Y luego les preguntamos, ¿por qué el Estado no debe absorber e impedir la creación y el desarrollo de iniciativas sociales? ¿Conozco alguna iniciativa social? ¿Cómo se llama? ¿Qué proyectos realiza? ¿Qué tipo de valores promueve? Que ellos puedan hablar de cosas que ellos puedan ir conociendo, pues que existe de la sociedad civil, asociaciones de todo tipo que sean asociaciones que sirvan al bien común, lógicamente, ¿no? Porque si no, no es sociedad civil. Si sirven a intereses particulares, no es sociedad civil, ¿eh? Pero si son ONGs, si son las mismas organizaciones de la Iglesia, independientemente cada una, como sociedad son sociedad civil, ¿no? La Iglesia en su conjunto no es sociedad civil, es otra cosa, pero las estructuras de la Iglesia es sociedad civil. La catequesis, desde el punto de vista social, es sociedad civil. Es una iniciativa dentro de la sociedad que busca el bien común, porque busca el bien de los chavales en la catequesis, su bien integral. Por eso se les ofrece lo más importante, la riqueza más importante, que es la fe, pero una fe que da sentido y que da criterios para la vida, pues más bien común y más bien social que el que hace la asociación, entre comillas, de los catequistas, no hay, ¿no? Entonces, la catequesis es también, desde el punto de vista social, es acción social, ¿no? Como es el voluntariado de Cáritas o como es una ONG, ¿no? Bien, comunicamos. Pasamos a este último punto, que es siempre en morado, todo lo que tiene que ver con la experiencia de la comunicación y sacar de todo este mensaje del cuaderno lo que tiene que ver con la experiencia comunicativa del chaval. Y aquí, ¿qué es lo que le pedimos? ¿No estamos hablando de la voluntad de Dios? ¿Cuál es la principal voluntad de Dios en mi manera de comunicar? La que aparece ya en los mandamientos, de los cuales hemos hecho referencia en Aprendemos. Aquí está la hilación, el 8º mandamiento. El no decir la falsedad, sino decir la verdad. Goza con la verdad. Y lo hemos planteado en sentido no impositivo, sino en sentido de algo con lo que gozamos, de algo que nos alegra, algo que nos enriquece, ¿no? La verdad enriquece, ¿eh? La verdad es para gozar de ella, ¿eh?
no es solamente una imposición, ¿no? Entonces, aquí hay referencias a la carta de Santiago, al Evangelio: si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿eh? Entonces, aquí yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué significa la verdad, no? Jesús denunció abiertamente la hipocresía. Son hipócritas aquellos que actúan de manera distinta de cómo piensan. La persona que miente o no es sincera consigo misma a menudo busca, que miente o no es sincera consigo misma, a menudo busca el reconocimiento de los demás. Sin embargo, la persona que ama la verdad no busca la aprobación de lo que hace, sino que desea vivir a la luz de Dios, diciendo la verdad, haciendo la verdad, siendo la verdad. Y les planteamos la pregunta: ¿la verdad por delante te apuntas? La verdad por delante como un eslogan. ¿Te apuntas a esto de ir con la verdad por delante? Esto es catequesis también, con el tema comunicativo. Y terminamos con San Anselmo. O sea, hemos estado con distintos personajes y terminamos con San Anselmo, no con la figura de San Anselmo, porque no está aquí como santo, esto es oración, sino simplemente con una oración de San Anselmo que nos propone el Catecismo Local de la Conferencia Episcopal para estas edades, que es Testigos del Señor, que nos propone esta oración de San Anselmo, santo pensador eminente de la Edad Media, que nos enseña a orar para poder profundizar en las verdades de la fe y vivir intensamente este camino. Es decir, es una oración que tiene mucho que ver también con la oración de la segunda parte de San Isidro Arnaiz, pero así como la oración de San Isidro Arnaiz es una oración más mística, esta es una oración más de tipo de petición, oración típica de petición, pero una petición muy directa a que pedir a Dios que nos ayude a conocerle y a conocer su voluntad, ¿no? Entonces, hay referencia también a la verdad, etcétera, y tenéis esta oración. Y ponemos como pregunta: rezamos con la oración de San Anselmo. ¿Expresa esta oración tus dudas o tus inquietudes o tus certezas? Que ellos se confronten con esta oración, o que se confronten con Dios a través de esta oración, ¿no? Bien, y luego todo esto que me dice a mí, la ocasión para poder escribir. Perdón, no que me dice a mí, sino y de todo esto, ¿qué me dices a mí? Aquí les pedimos, como al final de la segunda, como en el cuestionario de la segunda parte, lo que les pedimos es que escriban, pero directamente, y aquí ya también, y la hoja entera, no solamente un cuadrito, que escriban una oración, o sea, que escriban en clave de oración. Que no escriban, y esto es muy importante de cara a la orientación del catequista, que no escriban: yo le diría a Dios Padre o le diría a Jesús que... No, díselo. Jesús, 2 puntos. Eterno Padre, 2 puntos. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, 2 puntos. He descubierto en esta última sesión, en esta catequesis, he descubierto esto. Y te pido esto, te doy las gracias por esto, te comento esto, lo que sea, pero que se dirijan a Dios, ¿no? Os dais cuenta que las 3 partes, lo recuerdo, es bueno esta repetición siempre de las claves de unificación de todas las partes. En las 3 partes hay un momento donde ellos escriben. En la primera y en la tercera es al final. En la primera escriben como reflexión, en la tercera escriben como oración, y en la segunda escriben como reflexión y como oración, pero no está al final de la segunda parte, sino en el centro de la segunda parte, en cuanto han contemplado la palabra, que es el respondemos, ¿no? Bien, y mientras que la primera y la tercera es mi diario.